Hay mucha sensibilidad que ha demostrado en este día el Instituto Duartiano. Fíjense que el Instituto Duartiano celebró ayer el Día de Duarte, por supuesto, de nuestro patricio, y entonces se queja el director del Instituto Duartiano, que es el señor Wilson Gómez. Dijo que lamentaba que las autoridades muestren tanta insensibilidad con respecto a la simbología patriótica y con la nacionalidad. Dice que, bueno, que eso debió estar lleno ahí, en ese lugar, donde solamente estaba Ito Bisonó y quién más, y alguna otra persona del gobierno, pero como 2 personas asistieron a ese acto en homenaje al patricio Juan Pablo Duarte, que ayer cumplió 212 años de nacido. Juan Pablo Duarte, que siempre debe servirnos de inspiración, debe ser siempre un ejemplo para los buenos dominicanos. Y debe ser ejemplo también para los malos dominicanos, para que se conviertan en buenos dominicanos y sigan sus rastros. Señores, Juan Pablo Duarte fue un hombre que se despojó de toda la fortuna familiar, de una vida acomodada que pudo haber llevado y pudo haber seguido en su vida, y no meterse en esto de formar una sociedad secreta como la Trinitaria y comenzar a bregar con esto de ser independientes y con soñar con una patria libre, una patria soberana, y quedarse cómodo estudiando. Duarte, desde el año 1929, recuerden que él nació en el 1813, pero en el 1829 ya Duarte pues viajó a Europa y pudo estudiar en Europa, y bueno, y aprendió, por supuesto, dominaba el francés, dominaba el inglés, y entonces regresar al país y ver la situación en la que estaba el país. Es decir, prácticamente Duarte no estuvo aquí un buen tiempo de la ocupación haitiana, que fue desde el año 1822 hasta que nos liberamos en el 1844, nos independizamos, nos quitamos de arriba ese yugo. Duarte no regresó hasta unos años después, 4 o 5 años después. Entonces se abocó a la formación de esta sociedad secreta de la Trinitaria en el 1838. Y entonces la sociedad secreta de la Trinitaria era una sociedad justamente así secreta, donde estaba conformado por tríos de personas que unos 3 de los que componían no sabía que otros 3 estaban en eso, y los otros 3 tampoco sabían que otros 3 estaban dentro de la sociedad secreta de la Trinitaria, porque cada uno tenía como una pequeña sociedad a la que se le daban instrucciones de cómo actuar y cómo proceder para el fin que se perseguía, que era finalmente obtener la independencia dominicana. Y a través de esa sociedad secreta de la Trinitaria también conformó una sociedad, una institución cultural que fue la filantrópica, a través de la cual se enviaba un mensaje al pueblo mediante la representación de obras teatrales, pequeños actos de teatro que servían de mensaje para transmitir la idea de la independencia, de zafarse del yugo haitiano. Entonces Duarte estuvo expuesto a eso todo el tiempo, y manejando los pequeños recursos que se consiguieron a través de la sociedad secreta de la Trinitaria, pero poniendo también en juego el patrimonio de su familia,
fue capaz de hacer esas inversiones y utilizar el fondo familiar y la fortuna familiar que había hecho su padre, Juan José Duarte, que era un comerciante, y que vivían cómodos, más o menos tenían una vida cómoda para esa época. Se salía del estilo normal, del estilo del pueblo común y corriente. Entonces Duarte arriesgó todo eso, señores, sometiendo a su familia prácticamente a la ruina económica. Y eso le costó a Duarte después también ser exiliado a Venezuela. Recuerden ese acontecimiento nefasto, porque también después aparecieron esos dominicanos trogloditas, esos dominicanos que tienen en su mente no la independencia y la soberanía del país, sino entregárselo a cualquier otra potencia. Y después que fuimos capaces de liberarnos del yugo haitiano, entonces apareció un Pedro Santana, que había sido un revolucionario en las luchas por la independencia y había verdaderamente luchado porque era parte del ejército dominicano y se había vuelto en contra de los haitianos para luchar justamente al lado de los dominicanos que perseguían la independencia, pero después sacó las uñas. Cualquier parecido con alguien que ustedes se estén recordando ahora, que tengan en su mente, es pura coincidencia. Lo que pasa es que siguen habiendo ese tipo de dominicanos. Entonces después hubo que hacer una restauración de la República en el año 1863 para reponer la independencia que había conquistado Duarte y los trinitarios, junto a Francisco del Rosario Sánchez, junto a Ramón Matías Mella, que tuvieron una gran participación en diferentes aspectos y renglones de lo que fue esa lucha independentista. Y por eso se les reconoce también junto a Duarte como padres de la patria. Pero entonces el militar Pedro Santana aspiraba a que nuestro país fuera anexionado a España, aspiraba a eso, y entonces siempre los valientes y los independentistas del país se oponían a eso también, porque ¿cómo va a ser que después de una lucha de independencia de años y de liberarnos del yugo haitiano con sangre y fuego, entonces ahora íbamos a anexionarnos a España? Pero ven acá. Entonces hay gente siempre dispuesta a entregar el territorio nacional. Y contra todo eso tuvo que luchar, señores, Juan Pablo Duarte, y morir aislado en Venezuela, morir en la miseria, y morir en condiciones tan tristes y enfermo, solitario en Venezuela, que nunca ni se quiso casar ni nada. Señores, esa es la vida de nuestro Juan Pablo Duarte, pero es el gran ideal que nosotros debemos imitar, debemos seguir y debemos siempre enaltecer, porque fue un tipo sin igual, fue un tipo completamente honesto, honrado en el manejo de los fondos que le tocó también hacer en ese proceso, entregar su fortuna también, ponerla a la disposición de la lucha por la independencia. Ese gran hombre es Juan Pablo Duarte, es el que debemos emular siempre, pero emularlo en la práctica. No venir a decir cositas por ahí y a ronronear con las ideas y los pensamientos duartianos. No, es que debemos llevarlo a la práctica, porque Duarte era un hombre bien práctico siempre. Era un tipo completamente pragmático. Entonces, ese es nuestro Juan Pablo Duarte, que ayer, en el día de ayer, 26 de enero, pues se cumplió 212 años de su nacimiento. Que viva Juan Pablo Duarte y que viva siempre la República Dominicana.